Bueno, somos pocos por ahora, pero un minutito más y si no empezamos, total está grabando. Así que, bueno, bien. Si, les quería pedir, si cuando me quieran hacer una consulta, si pueden escribirme al mail mío, mejor, porque a través del campus es un lío. Me llega un mail, por supuesto, tarde, pero me llega con un link que tengo que entrar al campus, tengo que poner mi contraseña porque no la guarda, abrir y ver la pregunta y contestar en el campus, donde no puedo hacer mucho más que eh, contestar todo de corrido, etcétera. Entonces no es muy práctico. Si pueden hacer la consulta en mail, mejor, en el personal. Total, es lo mismo, queda constancia igual de lo que ustedes mandan y de mi respuesta, así que es mejor así. Pero bueno, les digo si pueden, si no, yo contesto igual, pero la verdad que es súper incómodo y mucho más lento. Nada más que eso. Eh, pero bueno, no tiene nada de malo, digo simplemente que por una cuestión de comodidad de todos, ¿no? Ahora, si es más cómodo para ustedes a través del campus, bárbaro, pero para mí realmente es incomodísimo, es un sistema muy lento y antiguo para contestar a través del campus, realmente bastante, bastante triste. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a ver un poco el análisis de un texto como ejemplo para ver cómo se puede hacer en cuanto a lo que aprendimos hasta ahora, que sería la deixis, apelativos y subjetivemas. Nos falta ver polifonía y modalidades, por lo menos, ¿sí? Que es lo que nos va a alcanzar casi seguro. La última unidad que es etos y argumentación, lo más probable es que no lleguemos a verla, pero me contentaría con poder ver más o menos bien polifonía y modalidades. Nos quedan en realidad esta clase más dos y ya vendría el segundo parcial. Después del segundo parcial hay otra clase más que vamos a hacer como repaso, más después otra clase que sería la última, en realidad no sería clase, sino que sería recuperatorio, y después, bueno, nada más. No, nada más, después ya tendría que salir una fecha para el final, que no sé cuándo va a ser, no lo tengo. Y ahí entonces, bueno, habría que, les mandaré el link para el final en su momento. El segundo parcial va a ser igual que el primero, va a ser como tarea para hacer Sí, ¿quién me pregunta? Sí, Yo, profe, quería preguntarle que cuándo sería la fecha del parcial. creo que es el 29. Es el tercer martes contado desde ahora. A Ah, ver, ok, gracias. tengo por acá bueno, tenía. Acá está, a ver. Sí, hoy es 8. Nos falta el 15, el 22 y el 29. Fíjense que esos programas se los mandé y sigue estando vigente, más allá de que los temas se fueron corriendo. Incluso acá el 22 dice estos y probablemente no lleguemos, o prefiero ejercitar antes que dar un tema nuevo que no se puede ejercitar, así que esto queda igual. 9 serían el segundo parcial, después tendríamos otro martes con un repaso y después tendríamos los recuperatorios para los que tengan insatisfactorio, digamos, o desaprobado, no sé cómo desaprobado como ahora, es decir, que no aprobaron ni el primero ni el segundo. Uno de los dos, digamos, ¿no? Profe, profe, le quería sacar foto al parcial y, o sea, al y no lo alcancé. Ah, ¿Usted lo bueno, mandó por mail de casualidad? sí, lo mandé por mail, pero lo puedo compartir otra vez. Y lo puedo mandar otra vez, Ay, gracias. Sí, pero es que justo lo iba a sacar. está bien, no te vi. No veo todos los cuadraditos cuando está así. Veo solo 4 cuadraditos.
ten en cuenta entonces que de todas maneras los temas estos quedan supeditados a lo que podamos hacer, ¿no? Pero la fecha del parcial no se puede mover porque no hay más, no hay límite, no hay flexibilidad posible porque no hay margen. Eso, quería decir, no hay margen. Porque ya el 13, Gracias, profe. Ya le puedes sacar foto. bárbaro, el 13 termina las clases, esa semana terminan las clases, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca el martes, pero bueno, no hay más clases, así que no hay posibilidad de postergar más las fechas esas, pero sí, las dos clases que nos faltan, no tenemos por qué ver lo que dice ahí. Profe, una consulta. Sí, El parcial sería como mandó usted los textos para analizar y hacer una especie de análisis justamente escrito en base a eso. tal cual, sí, por eso le dije que casi seguro voy a sacar algún texto de los que le mandé, que es uno largo, ¿no? Que tiene muchos textos. Bueno, les mandé uno breve donde hay un texto solo, que ese lo deberían hacer para que los pueda corregir. Después hay otro más largo que pueden seguir practicando, pero que de ahí voy a sacar casi seguramente algún texto para analizar. También puede haber alguna pregunta teórica, porque en realidad en el primer parcial no incluimos Benveniste, fue solamente sobre Bastín y Saussure, y no Benveniste, así que también puedo hacer una pregunta teórica y después una pregunta práctica de análisis. Pero el tema es que el análisis, si no practican la redacción, no lo van a poder hacer ni de casualidad. Y van a tener el texto ahí, no van a saber qué hacer directamente. Entonces tienen que practicarlo con algún otro texto y por eso les mandé ese texto breve. O pueden hacer con cualquier otro. No todos, no todos se prestan, digamos, para hacerlo, que en cada uno están las consignas, etcétera. Ahora voy a compartir entonces de nuevo el texto que veníamos viendo, ¿sí? Que era lo agrandé un poquito para que se vea mejor, pero habíamos visto muy pocas cosas. Lo voy a correr un poquito, así. Y ahí, bueno, estábamos por acá más o menos, ¿no? El famoso casi como subjetivema que se repite, ¿no? Y bueno, entonces acá tenemos una contraposición temporal muy interesante para ver por qué está antes y ahora, ¿no? Es decir, son deícticos temporales que acá marcan la anterioridad, antes, que quiere decir antes de hoy o antes de ahora, y bueno, y más claro imposible, pues después dice ahora. Es decir, hay un antes y un ahora, pero ese antes y ese ahora es igual, es decir, no ha cambiado nada, eso es lo que quiere decir el autor. ¿Sí? Si bien establece una diferencia entre lo anterior y lo simultáneo, no hay una diferencia en cuanto a lo que el gobierno hace. Acá el gobierno puede funcionar como apelativo. También es un sustantivo colectivo, entonces podemos decir que es un locutivo, digamos, es de tercera persona, perdón, de locutivo, de tercera persona singular o plural, porque el gobierno es en realidad un conjunto de personas. No hace mucha diferencia desde el punto de vista gramatical, por supuesto, es de tercera persona del singular, porque acá está el verbo demuestra, que es en tercera persona del singular, ¿sí? Pero desde el punto de vista comunicativo es en realidad un colectivo, un conjunto de personas. El gobierno es una institución compuesta por personas. En demuestra, por supuesto, el verbo tiene deixis personal, que en realidad no es deixis en este caso, es una referencia personal de tercera persona singular, pero también importa la deixis temporal, que coincide con ahora. Ahora y demuestra, en ambos casos, remiten al presente de la enunciación, al momento en que se está enunciando. ¿Sí? Cuando yo hablo, es el presente de la enunciación. En este caso, cuando habla el sujeto de la enunciación. Ahora, que es un adverbio, por supuesto, de tiempo y demuestra que es un verbo en presente, pero son equivalentes desde el punto de vista deíctico.
Después, bueno, sus, ¿sí? Se refiere a gobierno, es una referencia personal, pero cotextual, ¿sí? En este caso no es deíctica porque es sus del gobierno, ¿sí? Y yo le dijera sus a ustedes, por ejemplo, abran o conecten sus cámaras. Sus sería de ustedes, ¿sí? Con lo cual sería un deíctico personal, ¿sí? De segunda persona, plural, de tipo tú plural o vos plural, como definimos en el esquema que les mandé el otro día, ¿sí? Sería sus de ustedes, por lo tanto un deíctico puro. Porque a quién le voy a decir que abran las cámaras. A otros que no están presentes no se lo podría decir, no tendría sentido. Pero este sus no, es sus de ellos o de él, del gobierno. ¿Sí? En castellano, su o sus significa muchas cosas. ¿Sí? Y hay que saber qué significa. En realidad sabemos usarlos habitualmente, pero bueno, hay chistes al respecto, ¿no? De combinar el sus con el tú, digamos, reemplazar el sus con el tú o con el vos, ¿no? Hay chistes al respecto porque, claro, muchas veces se confunde, se puede confundir el sus, incluso el su que equivale a usted, ¿no? Cuando uno trata a usted a una persona, lo trata de su, ¿no? Y bueno, entonces ese su puede ser de él o de usted. Y ahí entonces se pueden hacer algunos chistes más o menos verdes, etc. Pero bueno, en este caso es cotextual, no hay nada deíctico. Lo que es interesante acá es cuando dice sus buenos sentimientos. El gobierno demuestra sus buenos sentimientos, donde buenos, por supuesto, es un subjetivema, desde ya. Pero además tiene una cualidad irónica, ¿sí? Que después vamos a ver que es un efecto polifónico, ¿no? Cuando veamos polifonía más completa, vamos a ver que la ironía es un fenómeno polifónico. Porque en realidad no es lo que el enunciador realmente piensa, ¿sí? El enunciador no piensa que el gobierno tenga buenos sentimientos, ¿sí? Por ello dice demuestra, es como decir exhibe, es como decir miente, ¿sí? En realidad el autor, por supuesto hay que leer todo el texto, ¿no? Para entenderlo mejor, pero bueno, no podemos leerlo todo. La idea era que lo leyeran, pero no podemos leerlo todo primero porque tardaríamos un montón. Pero evidentemente el autor está, el denunciador está en contra del gobierno, ¿no? Por eso dice, como antes, como ahora, el gobierno demuestra sus buenos sentimientos, que en realidad son malos. Y después dice, tratando de disimular, ahí queda claro, disimular también, por supuesto, es un subjetivema, molesto también es un subjetivema, todo esto referido al gobierno, la absurda o escandalosa irrupción de un estigma del tercer mundo. Absurda, escandalosa, irrupción, estigma, son todos subjetivemas que entran dentro un poco de esta categoría, es decir, tienen que ver con la posición del gobierno, no con lo que el enunciador siente, no con la subjetividad del enunciador, sino con la subjetividad que le atribuye al gobierno. Es muy sutil esto, por eso es muy importante. Por eso es muy importante que hagamos polifonía después, para ver cómo distintas voces y distintas subjetividades se pueden mezclar en el mismo texto. Porque vamos a ver que este estigma del tercer mundo, ¿no? Que sería el cólera, ¿no? La enfermedad, una enfermedad de la pobreza, como ya dije varias veces, una enfermedad típica de la pobreza, aparece en el norte, ¿no? En el norte. Y que además aparentemente viene de Bolivia, viene de otro país, ¿sí? Cuando en realidad el autor, el denunciador, lo que va a querer decir en todo momento es que, bueno, nos echan la culpa a nosotros, que somos los pobres, o a los bolivianos, que son pobres también, pero en realidad el problema es la desprotección en la que estamos viviendo, la pobreza provocada por el gobierno o los gobiernos anteriores, que se suman y que producen esa pobreza, porque la enfermedad no surge de la nada, como les dije, surge
de la pobreza, de la falta de higiene, de la falta de agua, ¿no? De agua potable, por supuesto, y que no, nadie hace nada para solucionar, ni siquiera en este momento. El tercer mundo, bueno, está en mayúscula, podemos considerarlo un lugar, una referencia absoluta, en principio, espacial, ¿no? Hay algo de subjetividad en esto, pero bueno, dejémoslo como un apelativo, perdón, como decía, decir, una referencia espacial absoluta, porque el tercer mundo es un conjunto de lugares, ¿no? Ya no se habla más del tercer mundo. El primer mundo era Estados Unidos y Europa, el segundo mundo era la Unión Soviética y China, y el tercer mundo eran los países del sur, ¿no? Para esta época. O sea, básicamente América Latina, África y Asia. Eso era el tercer mundo, ¿no? La parte pobre se la llamaba el tercer mundo. Y es una localización. De hecho, es una localización. De todas maneras, el nombre tiene una carga subjetiva bastante grande. Pero dejémoslo. Y después dice, bueno, sigue diciendo, como si el regusto de una pesadilla perturbara el voluntarioso ensueño nacional de los pocos, o el de los demás, el de las revistas de y para ricos y famosos. Bueno, acá seguimos con una serie de subjetivas importantes, ¿no? Que el más fuerte sin duda es la idea de pesadilla, ¿no? Es decir, una enfermedad que está matando gente, compatriotas además, se convierte en una pesadilla para un ensueño, ¿sí? Es decir, para una ficción, un encantamiento, una mentira de los pocos, que acá vuelve a haber un importante apelativo de tercera persona, plural, que dentro tiene un subjetivema, pocos. Por supuesto que perturbar, voluntarioso, ensueño, son también subjetivemas, ¿sí? Después, bueno, aparte de esos pocos que son, no están explicados quiénes son, pero sin duda son aquellos que no se ven afectados por la pobreza, y cuando dice los demás, después sí aclara quiénes son, ¿no? El de las revistas de y para ricos y famosos, ¿no? Ahí ricos y famosos lo pone entre comillas, donde se ve todavía, las comillas suelen ser un signo de polifonía, en este caso es una especie de cita, que esa expresión ricos y famosos se puso de moda justamente en los 90. Todavía se usa un poco, pero no tanto. En esa época se usaba mucho. Ricos y famosos, obviamente, eran los que aparecían o en la televisión o en este caso, revistas tipo Gente, Hola, que todavía existen, ¿no? Todavía existen. Y son los que aparecen ahí, digamos, ¿no? Los privilegiados. Los privilegiados. Que por supuesto, también dentro de esas comillas, podemos ver que tanto ricos como famosos serían subjetivemas, ¿sí? Pero acá nos interesa más como un apelativo que designa a un grupo de gente que son los privilegiados y los que aparecen en la esfera pública, ¿no? Perturbados aparentemente por la pesadilla de la enfermedad, es decir, hay un ensueño nacional, ¿no? Una especie de ficción nacional donde todo es lindo, donde todo es hermoso, donde no pasa nada malo, donde importan, qué sé yo, los romances entre los ricos y famosos, o los hijos que tienen, o dónde viajan, o la ropa que usan, ¿no? Y dentro de esa forma de vida aparece de repente una pesadilla, ¿no? Y esa pesadilla es la enfermedad, el cólera, ¿sí? Que está ya metida en el norte y no quiere nadie reconocerla, que en realidad puede estar en cualquier lado, puede aparecer en cualquier lado donde haya pobreza. Pobreza y falta de higiene o agua potable, ¿no? Como ya esto lo expliqué muchas veces, que hubo muchos afectados en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires,
etcétera. Es de la época, creo que esto ya se lo dije, en que aprendimos a sanitizar las verduras con unas gotitas de lavandina. Así como la gripe A en el 2009 nos enseñó a usar el alcohol en gel, ¿no? El alcohol en gel viene de la gripe A, que fue en el 2009, ¿no? Y ahora, bueno, ahora hemos aprendido el tema del alcohol, de sanitizar todo, etcétera, y el barbijo, bueno, etcétera. En cada enfermedad nueva, que no todas son nuevas, nos enseña a cuidarnos de otra manera, ¿no? Pero en este caso, bueno, aparentemente la enfermedad estaría en el norte, desde el cual habla el enunciador, o escribe, digamos, en este caso escribe. Dice, bueno, de cuyo esplendor nos beneficiaremos todos, sin duda, ¿no? Y acá, muy interesante, primero esplendor también como subjetivema, también irónico, ¿no? También irónico, atribuido a estos pocos, ¿no? El esplendor significa brillo, ¿no? Este brillo que tienen los famosos siempre, ¿no? Y el nos beneficiaremos. Acá es muy interesante porque aparece por primera vez un nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de nosotros se les ocurre que puede ser este? ¿Sí? Tanto en nos, que es el pronombre, como en la desinencia del verbo, ¿no? ¿A quién se refiere con ese nos beneficiaremos? A toda la sociedad. Claro, lo dice ahí mismo, lo dice todos, ¿no? Sería el abarcativo. ¿Sería abarcativo? Claro, sería el abarcativo, todos los argentinos. Pero sigue siendo irónico, por supuesto. Sigue siendo irónico. No es lo que él piensa. Pero, de todas maneras, lo expresa de esa manera. Después vamos a ver otras variantes del nosotros, donde ya no es el abarcativo, ¿no? Sin duda, después vamos a ver que es una modalidad lógica de certeza, una modalidad de enunciado lógica de certeza, sin duda, pero sigue siendo irónica también, ¿sí? Sin duda, seguramente, estoy seguro de que son formas en que se expresa la certidumbre, la seguridad respecto de algo, ¿sí? Y eso se llama modalidad. Pero lo vamos a ver más adelante, no hemos visto modalidad todavía, pero sirve como un buen ejemplo, aunque en este caso siga siendo irónico. Todo esto es irónico porque no refleja la subjetividad del enunciador, lo que el enunciador realmente piensa y siente, sino que lo atribuye a otros, a los otros justamente, desde el gobierno hasta los ricos y famosos, asociando de alguna manera el gobierno con los ricos y famosos, ¿no? Es un gobierno para ricos, ¿sí? No para pobres. Y dice, bueno, en el cual, ¿no? Los hábitos y los días transcurren sin dificultad y todo marcha bien y todo irá mejor. Bueno, acá tenemos el verbo, sin duda, presente, lo mismo que marcha, en presente, pero acá aparece un verbo en futuro, futuro simple. La primera vez que aparece una deixis temporal de posterioridad, ¿no? Indicando lo que viene, ¿sí? Lo que viene después de ahora. Es decir, presente, presente, futuro. Acá en antes teníamos pasado, anterioridad. Después todo lo demás está en presente. Por supuesto, sin dificultad sería subjetivema. Bien, desde ya, bien y mejor también son subjetivemas, ¿no? Todo eso, todo lo que sea, recuerden, bien, mal, bueno, malo, mejor, peor, poco, mucho, todo eso siempre es subjetivo, porque no hay manera de establecer qué está bien o qué será mejor o qué es mejor, si no es a partir del enunciador. Por supuesto, para mí sí, algo puede ser mejor o peor, poco
o mucho, pero para mí. Para otro puede ser lo contrario, y de hecho siempre lo es, ¿no? O casi siempre. Puede haber coincidencias, pero eso es puramente subjetivo. No hay manera de medirlo. Pero sigue siendo irónico de todas maneras, ¿no? Es decir, que todas las cosas marchan bien y van a marchar mejor en medio de una enfermedad, o una enfermedad que es una epidemia, bueno, obviamente es irónico, ¿sí? Eso es lo que piensan los ricos, lo que piensa el gobierno, ¿sí? Que viven en su mundo de ensueño, como dice él, y que no quieren saber nada con la pesadilla de la enfermedad, no quieren mirar la enfermedad. ¿Mm? Esto es importante. Ahora se termina un poco la ironía y empieza la parte más fuerte. Dice, bueno, el cólera, la pobreza y la incuria van de la mano y son aquí ubicuos. Acá, bueno, es muy importante, por supuesto, toda esta acumulación, como el cólera, no, por supuesto, es una enfermedad, es objetivo, no tiene nada de subjetivo. Pobreza, como habíamos dicho, bueno, podría ser relativo a una determinada medición, pero evidentemente no parece un subjetivema, parece más bien algo objetivo, ¿no? Porque es algo que de alguna manera se puede medir, ¿sí? Incuria en el sentido de, bueno, de humillación, fijémonos, por ejemplo, algunos sinónimos, fíjese qué bien, ¿sí? Desidia, dejadez, abandono, apatía, desaliño, pereza, desgana, indolencia. Pero todo eso, desidia, dejadez, abandono, es lo que él quiere decir con incuria, ¿sí? El abandono al que están sometidos los pueblos sumamente pobres del norte, ¿sí? Esto sí es un subjetivema muy importante, ¿sí? Porque él habla desde ahí, habla desde lo que está viendo, que es la extrema pobreza. Y esa pobreza no es casual. Esa pobreza tiene que ver con el abandono en el que están esa gente. Que nadie les lleva ni siquiera agua, ¿sí? O les llevan lo mínimo, digamos, ni agua ni medicamentos para sobrevivir, ¿no? Eso después va a aparecer. Y acá tenemos una expresión muy importante que es aquí, ¿no? Que, como sabemos, generalmente es un deítico espacial, ¿no? El adverbio o el demostrativo del lugar es aquí, es el lugar donde está el enunciador. Acá claramente es el lugar donde está el enunciador, ¿sí? Ojo que en otro contexto puede no ser deíctico, si se refiriera a otra cosa que está mencionada antes, ¿sí? A otro lugar que está mencionado antes. Pero acá no, acá está diciendo donde yo estoy, ¿sí? Aquí es donde yo estoy, donde el que habla está, por lo tanto es deítico, ¿sí? Si lo escribiera desde Buenos Aires, no podría decir aquí. Yo no puedo decir aquí, nosotros en general no podemos decir aquí, porque se está refiriendo a Jujuy, al norte. Entonces tendríamos que decir allí, allí. Ubicuos, que significa en todas partes, sí es un subjetivema. ¿Sí? Es un subjetivema. Recuerden, esto siempre se los quiero marcar. El subjetivema no significa mentira, engaño, ni nada de eso. Significa la proyección de la subjetividad del enunciador. Lo que el enunciador quiere dar a entender respecto de lo que piensa y siente respecto del mundo que lo rodea y que aparece en el enunciado, ¿sí? Alguien podría discutirle, bueno, no, en algunos lugares no está la cólera y la pobreza, el cólera y la pobreza, la cólera no es otra cosa, el cólera es la enfermedad. Ahí le podría decir, ubico que quiere decir que está en todos los lugares, alguno le podría decir, bueno, no está en todos los lugares porque seguramente hay ricos también en Jujuy, es verdad. En Jujuy también hay mansiones de ricos, obvio, hay ricos en todos lados, ¿sí? Pero son una minoría, ¿no? Entonces, él lo que quiere acentuar es esto, que está en todos lados, ¿sí? El cólera, la pobreza y el abandono que se van de la mano, ¿no? Que es una expresión metafórica.
tranquilamente decir que van juntos, ¿no? Y de la mano decir juntos, y que están relacionados, más allá de que no, en este caso no implique causalidad, pero, mejor dicho, no indica directamente causalidad, pero está implicada. Después veremos si aparece en algún lado más clara la causalidad, ¿sí? Pero no le interesa tanto marcar la causalidad de una manera científica. Es obvio que donde hay pobreza y hay abandono, hay cólera. ¿Sí? Y en ese momento se hace más claro que nunca, ¿sí? Después acá aparece un apelativo interesante, el presidente y sus ministros, ¿no? El presidente y sus ministros. Un apelativo de locutivo de tercera persona, porque es de locutivo, plural, ¿sí? No tiene función deíctica, pero indica, por supuesto, una cierta cantidad de gente. No hay acá ningún subjetivema, porque es el presidente, efectivamente, el presidente de ese momento. Probablemente sus ministros, ¿no? Sus ministros no fueron todos, probablemente, ¿no? Probablemente no fueron todos. No me acuerdo, la verdad, si fueron todos o no. Capaz que alguno no fue. Pero él quiere dar la idea de que, bueno, que fueron muchos. Podría haber puesto muchos de sus ministros, o podría haberlos nombrados también, si quiere. Bueno, en todo caso, sigue siendo un apelativo y no importa demasiado. Da la idea de que fueron todos. Sus, por supuesto, también es una referencia personal, pero contextual, porque son los ministros del presidente, que está recién mencionado. Eso no depende de la situación del enunciador. Han acudido, esto es muy interesante, porque está en un pretérito perfecto compuesto, que como ya adelanté varias veces, es la forma deíctica correcta, ¿sí? Las otras que vimos antes, ¿no? Que eran en perfecto simple, ¿no? Que estaban por acá, bueno, no, ha pasado también estaba en perfecto compuesto, sí, asomó también, sí, esta sí es perfecto simple, ¿no? Pretérito perfecto simple. A lo que voy es que lo más correcto como deíctico es el compuesto, ¿sí? Lo que pasa es que en Buenos Aires no usamos el compuesto, no usamos. Lo entendemos, sí, sí, Lucía, te escucho. Profe, cuando nosotros tengamos que hacer el parcial y vayamos a tener que, dije, perdón, y tengamos que hacer lo de analizar el texto, ¿vamos a tener que poner el de pretérito simple o pretérito compuesto? Todo lo que estoy diciendo yo ahora, aunque sea mezclado, lo tienen que hacer, lo tienen que explicar. Pero yo lo estoy haciendo mezclado. Estoy mezclando deixis con apelativos con subjetivema. Ustedes no lo tienen que mezclar, ¿sí? Deixis va por un lado, subjetivema va por el otro, apelativo va por el otro, ¿sí? Y dentro de la deixis, personal, temporal y espacial, también van separadas, ¿sí? Pasa, yo estoy mezclando todo porque si no, tenemos que empezar de vuelta cada rato y no vamos a terminar. De hecho, no vamos a ver todo el texto, es imposible ver todo el texto porque es larguísimo. Y lo quiero ver con detalle, porque es más importante verlo con detalle, pues después hay muchas cosas que son repetitivas, ¿sí? Muchas cosas son repetitivas. Obviamente que en el texto que le va a tocar no es tan largo, va a ser mucho más corto, pero sí tienen que relevar todo lo que aparezca del tema que les toque, del tema que les toque. Si no les toca apelativos, no hace falta, pero todo lo que les toque lo tienen que marcar, explicar. Marcar es una manera de decir, porque esto que estoy haciendo yo acá no sirve para nada. Está todo en amarillo, ¿no? Lo tienen que explicar aparte. Lo pueden marcar el texto si quieren, no sé, no importa, pero no nada de usar colores y todas esas cositas, porque no sirve para nada eso. No, no, tienen que explicarlo en castellano. Por eso después están, si vuelvo para acá atrás, ¿no? Esto que está acá, esto es lo que hice yo, ¿no? Deixis personal y apelativos, ¿no? Está todo explicado, ¿sí? Todo explicado. Y fíjense cómo uso las comillas, ¿sí? A veces bastardilla, a veces hago un subrayadito. Son distintas formas de marcar las palabras que ustedes tienen que destacar, ¿sí?
Por ejemplo, acá nos, acá subrayé esto, ¿sí? Pero también, por supuesto, tendría que haber subrayado esto, ¿sí? Desde ya, como hice antes, ¿sí? Pero bueno, estos son solamente muestras de cómo tienen que redactar la respuesta, pero nunca hacer listas o marcar de esta manera que estoy haciendo yo, porque esto no se entiende nada. Se entiende porque lo estoy explicando en voz alta, de manera oral, ¿sí? Porque es la única manera que tengo para hacerlo. Escrito ya está, escrito está abajo, pero acá lo estoy haciendo para explicarlo de muchas maneras. Pero sí, tienen que poner todo, todo, absolutamente, y cuanto más expliquen y más fundamenten, mejor. Recuerden que no se trata de adivinar, sino de fundamentar. Como les explicaba en la clase pasada, puede aparecer un nosotros que sea inclusivo o quizás abarcativo, que haya una duda, pero si ustedes lo explican bien, se puede aceptar. Si lo fundamentan bien, se puede aceptar. No es una adivinanza, ¿sí? Porque puede ser ambiguo, ¿sí? Pero tienen que explicar. Ahora, si dicen que es abarcativo y no lo explican, aunque fuera abarcativo, estaría mal la respuesta, porque no está explicado, ¿sí? Porque simplemente puede ser una adivinanza entre 3 posibilidades, y el ustedes entre 2, o sea, tiene más posibilidad de acertar, 50 y 50, no, tienen que explicar qué tipo de ustedes es, porque lo que importa es la explicación, la fundamentación según la teoría. ¿Mm? Bueno, sigo con eso, han acudido, dice, y repito, quería aclarar esto porque es importante desde el punto de vista, qué sé yo, para que escriban o que sepan. En realidad cuando lo leen lo entienden, pero casi todos somos de Buenos Aires, supongo que algunos de ustedes no, serán del interior, y estarán más acostumbrados, interior entre comillas, ¿no? Por supuesto, no de manera despectiva en absoluto. Pueden, al contrario, usar esta forma que es la correcta desde el punto de vista gramatical, ¿no? Nosotros en Buenos Aires no lo usamos, pero hay una diferencia muy grande entre han acudido y acudieron. Hay una diferencia muy grande en castellano, solo que acá no lo usamos. Se usa en muchos lugares del interior, como en este caso un escritor jujeño, se usa se va a cortar en cualquier momento, se usa también, por supuesto, en América Latina y se usa en España, sobre todo. ¿Sí? Después les puedo dar un ejemplo interesante para que distingan